Dejó escrito Ernesto Sábato que comparar a Borges con Kafka era como comparar unos brillantes fuegos de artificio con el incendio de un orfanato. Borges era un mago del requiebro inteligente, del giro inesperado, de la paradoja que conecta con una humanidad que de tan humana termina siendo predecible en su misterio, vulnerable en su fuerza, rehén de su pequeñez. Kafka escribía un dolor más pavoroso, escondido en lugares impenetrables, un dolor inasible a nuestra inteligencia. Kafka le hablaba al mal, mientras que Borges negociaba con el mal. Una falla ardiendo en Valencia nos devuelve a la cueva, pero Notre Dame ardiendo en París nos hace dudar de nuestra bondad. La literatura que miente es barrida justo en ese momento en donde la noche y el amanecer no son más que una simple cuestión de opiniones. La política, como dijo Aute, no está rozando ni un instante la belleza. La política española tiene la vulgaridad de un nuevo rico. El Parlamento que nace de las elecciones de abril va a ser un buen reflejo de esa mediocridad hortera, con toreros rijosos, con generales franquistas, con chulos de palillo en la boca, con tonadilleras airadas, con oportunistas excitados, con burócratas supervivientes, con caraduras eternos, con seguidores que no desfallecen, con portamaletas engominados, con pistoleros impotentes, con odiadores al peso, con mercenarios sin patria, con veletas oportunistas y con egoísmo, con mucho egoísmo. Claro que también hay gente decente y sincera, como en España, pero la inteligencia parece que está huyendo de la política. Se ve en las tertulias, donde predomina la representación pactada de un falso combate, que prefiere el insulto y la ocurrencia al argumento, porque en el argumento no hay sangre. Y esta sociedad que ya no aguanta un fotograma que dure más de 5 segundos, se aburre con los argumentos. ¿Quién quiere saber cuándo es mucho más relevante brillar que saber y dejar paralizado con la luz a los gansos a los que les vas a estirpar el hígado? No es fácil ser Borges, pero no se escoge ser Kafka. Hay cosas que van de apostar por la verdad y jugarse la vida en ello. Y eso, salvo honrosas excepciones, no está pasando en la política en esta vieja y cansada Europa. Esta vieja y cansada Europa que en otro momento de la historia, muy parecido a este, se cansó de sí misma. Leed, desobedientes. Y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa. En esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Pues no. Aunque lo parezca, el profeta anterior no es Antonio Garamendi, recién levantado de la cama. No, el presidente de la COE es mucho más duro en sus predicciones. Para este Nostradamus Garamendi, un gobierno de izquierda sería el Armagedón económico. Para él, la salvación solamente puede venir de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Bueno, porque el PSOE ha sacado un buen resultado, si no, más a la derecha. Un gobierno que dice estabilidad económica y crecimiento empresarial, que es un eufemismo para decir que ellos apuestan por seguir por la senda iniciada por el Partido Popular. Recortes, austeridad y precariedad. ¿Y la reforma laboral? No, y en el silencio. Pues muy bien, gracias. Vaya caraduras. Al final de la jornada, de la lucha, de las discusiones y de las peleas, yo soy quien tira las actas. La política, querido Octavio, es una gran farsa. La estabilidad, como la llaman ellos, es volver a esa España oscura y triste que narró Felipe Trigo en su obra Jarrapellejos. Una sociedad sórdida en la que ellos, los caciques de siempre, manejan los hilos de la política haciendo y deshaciendo a su antojo. La COE nunca ha tenido un gran compromiso con la democracia. No estaría de más recordar que el gran pacto de la transición, esa gran referencia del consenso, los pactos de la Moncloa, la patronal no los firmó. Les parecería cosa de la derechita cobarde.
Ay, la democracia y la COE son como el agua y el aceite. No olvidemos que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales nació en 1977, justo cuando desaparecían los sindicatos verticales franquistas a los que tanto elogió. Había que cambiar las formas sin tocar el fondo. Más de 40 años de camino recorrido para seguir en el mismo sitio, con las mismas ideas, con los mismos prejuicios. En todos estos años, la COE jamás ha afrontado un verdadero proceso de renovación ni de democratización interna. Es que no hubiera sido sensato que la COE denunciara a los empresarios corruptos que han estado jugando con ventaja y haciendo trampa a otros empresarios. ¿Qué hacía la COE? ¿A quién defendía? Porque está claro que al conjunto de los empresarios, nanay. De cara a la galería, votan y se hacen la foto, pero quien de verdad elige al presidente de la COE son los llamados capos, un discretito club de 6 o 7 personas que son los que manejan el cotarro. Una especie de miniclub Bilderberg hispano y con caspa. Los nombres de estos capos no son públicos, pero podemos obtener alguna pista. Son los líderes de los sectores más influyentes, esos que han tenido tan buena relación en su día con el PSOE de Felipe González y luego con el Partido Popular. La banca, la construcción, las telecomunicaciones, los grandes almacenes, vamos, que ya sabéis de quién nos hablamos, ¿verdad? Los que mandan aquí, en la vieja piel de toro, en nuestra España. En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. Pues haciendo un breve repaso de los presidentes que ha tenido en la COE, comprenderéis mejor el talante de esta especie de secta. Su fundador fue un olímpico, Carlos Ferrer Salat, que siempre dijo que una cosa era negociar con Felipe González y otra ayudarle a realizar un programa socialista. No nos engañemos. Tras Ferrer Salat llegó José María Cuevas, la mano derecha del anterior y el que realmente tenía el control de la organización. Cuevas era el típico producto del sindicato vertical franquista. Así que no olvidemos que el franquismo fue una dictadura de clase y que el Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, precisamente con los sindicatos, peleando por cuestiones laborales que tenían mucho que ver con la democracia. Y este Cuevas dirigió la patronal con mano de hierro desde el 84 hasta 2007, aumentando el poder de la cúpula de la organización, que no se moviera nada. Modificó los estatutos de forma que la elección de la sucesión a la presidencia fuera competencia de los vicepresidentes y no de la Asamblea General. Vamos, como cuando los cardenales eligen al Papa. El objetivo siempre ha sido tener atada y bien atada a la COE. Así fue que por evitar un presidente progresista se les coló un presidente delincuente, como Díaz Ferrán. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Trabajar más y cobrar menos. Ese es el estandarte que está a la entrada de la COE, porque esa ha sido siempre la filosofía de la patronal. Y a Gerardo Díaz Ferrán le metieron en la cárcel por llevar al extremo esa receta. Bueno, esas recetas que ya sabéis que son siempre para los demás, pero para ellos... Se llevó el dinero a un paraíso fiscal, dejando en el infierno a empleados, a acreedores y a clientes. Y así, claro, cualquiera es emprendedor, ¿verdad? Desgraciadamente, es que esa es la filosofía del capital español. Dar pelotazos, estar en la cercanía de la corte a ver si te cae algo, no investigues, no seas competitivo, ¿no? ¿Para qué? Si puedes irte a una cacería con los que toman las decisiones y ya está, pelotazo tras pelotazo. En fin, un plan de negocio donde lo importante es obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Y a España que le den, sin importar la calidad del producto, ni por supuesto los trabajadores. O si no, ¿de qué regalaban los empresarios españoles yates al rey Juan Carlos? Aunque él nos daba señales a todos de que hacía lo correcto, porque llamaba al yate bribón, que era una manera indirecta de llamarnos a todos los españoles gilipollas. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Como pasa en estos casos, tras el escándalo de Díaz Ferrán, tras meterlo en la cárcel por chorizo, tuvieron que cambiar todo para seguir igual. Y llegó un tal Juan Rosell, con fama de reformador, que no ha reformado absolutamente nada en los 6 años que ha estado. El mantra sigue siendo el mismo desde 1977. Sueldos más bajos, despido libre y jubilaciones cada vez más tarde. Da igual quien esté de presidente, aunque es verdad que Rosell decía que había que subir los sueldos. Pero de decirlo a hacerlo... Para Cepime, esta situación en la que la recuperación empieza a ser más firme aconseja mantener la moderación salarial. ¿Despido libre? Sí. Son como aquel conejito al que no se le acababan las pieles. Bueno, sí se le acababan, pero precisamente en ese acabose es donde estaba el mensaje. Y van y dicen moderación salarial y despido libre, moderación salarial, despido libre. Y así, sí, en un bucle infinito sin saber decir ninguna otra cosa. Bueno, miento. Algo sí les queda también diferente.
la caspa machista que no se les ha ido en 40 años de champú democrático. Y resulta que en pleno 8 de marzo, con millones de mujeres en la calle reivindicando sus derechos y asustadas por el deterioro que están visualizando, pues va la COE y se descuelga con estas declaraciones. La COE atribuye la brecha salarial a rasgos psicológicos de la propia mujer. La COE atribuye la brecha salarial a rasgos psicológicos de la propia mujer. Claro, porque si lo atribuyen a trampas del sistema para ahorrarse un dinerito, igual pues no cuela. Tampoco hay que extrañarse, ¿eh? Porque cuando Garamendi llegó a la presidencia prometió llevar la igualdad a los órganos de dirección y a día de hoy su comité ejecutivo está compuesto por 48 hombres y 8 mujeres. Los empresarios españoles que se ven referenciados en la COE pues deben ser como sus compadres de la Iglesia, que necesitan tiempo de maduración. Tal vez algún día, dentro de 500 años, pidan perdón por los errores de ahora, pero de momento es lo que hay. Tienen la caradura de exigir moderación salarial a unos trabajadores que no llegan a mileuristas, cuando el propio Garamendi cobra 300.000 euros. Y le parece una cantidad humilde, claro, porque cada vez que esta gente dice que a los trabajadores hay que bajarles el sueldo, a ellos se lo suben. En fin, que critican que los parados cobran porque sí, cuando directivos como Francisco González se llevan 110 millones de euros de finiquito. Se rasgan los smokines cuando la izquierda propone subir 2 puntos el impuesto de la renta a los que cobran más de 130.000 euros al año. ¡Qué escándalo! Este año tendrán que llevar, no sé, menos tripulación en el yate, pero es que ni siquiera. Es que la verdad de todo esto es que no saben qué hacer con tanto dinero. Y con esa duda, con esa pregunta de qué hacer con tanta pasta, pues es como nacieron los fondos buitre. ¿Y qué razón tenía Confucio? Cuando el dinero habla, la verdad, calla. Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? ¿Despido libre? Sí. Pero bueno, es que en el fondo el despido es libre hoy en día, ¿eh? Será más caro o menos caro, pero realmente el despido hoy en día, cuando una empresa quiere prescindir de un trabajador, yo creo que prescinde, vamos. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. Respeto. Resulta que esa palabra se convierte en uno de los valores de la UEFA cuando nos plantea que quiere transmitir a la sociedad estos valores a través del deporte. Un respeto que parece que ellos olvidan a la hora de contratar a sus trabajadores. Vamos, que son mensajes para afuera, pero para adentro. Ay, al parecer una productora contratada por la UEFA habría convocado un casting para elegir 200 bailarines voluntarios de cara a la final de la Champions que se celebrará en Madrid en unas semanas, el 1 de junio. Una oferta laboral al estilo COE. 200 voluntarios que actúen por amor al arte, mientras que los de la UEFA se llevan millones y millones de esa gallina de los huevos de oro que es el fútbol actual. Para contar más detalles de este abuso tenemos al teléfono a César Casares, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. César, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Desgraciadamente, este tipo de oferta de trabajo no remunerado es muy habitual en vuestro sector. Pues sí, lamentablemente cada vez más, y es algo contra lo que desde la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo con Arte, desde mi asociación y desde todos los sindicatos de artistas que forman esta confederación y asociaciones de profesionales de danzaterre de trabajadores de la danza, estamos tratando de luchar para que no vuelvan a producirse situaciones como la de 100 figurantes voluntarios en el Teatro Real, bailarines voluntarios en la Gala de los Goya, Fashion Week queriendo bailarines a los que se ofrecía llevarse la ropa por bailar junto a un artista, y este tipo de situaciones que la verdad son insultantes. Es que además, César, lo que proponen es un fraude a la seguridad social, ¿no?
Absolutamente. Si simplemente haces un cálculo de a cuánto se cobra en el régimen de artistas cada día de ensayo, cuántas grabaciones que dicen que van a hacer, 2 ensayos con grabación, la grabación el mismo día, el complemento del 5% salarial sobre derechos de cesión de imagen y la cotización de todos estos, pues te sale una cifra abultada para la situación laboral y económica de los artistas de este país, que es lamentable y ridícula si la comparas con los millones que se publican, que paga cada una de las ligas profesionales por los derechos de emisión de estos partidos. Es que estamos hablando, simplemente hay que entrar en Internet, 600 millones la liga alemana, 400 y pico la liga inglesa. Aquí hemos calculado, César, que la UEFA obtuvo el año pasado unos ingresos de 2.350 millones de euros. Y lo que uno se pregunta es cómo demonios los gobiernos de los países permiten este tipo de cosas. Pues sí, se dan situaciones lamentables cuando después de esas cifras y después de hacer esos cálculos tan abultados que hacen de el beneficio que lleva para las ciudades este tipo de eventos, tantas plazas de hotel ocupadas, tanta ocupación en la hostelería, dices, bueno, pues a ver si por una vez una de las muestras de buenas prácticas es el apoyo de este tipo de eventos a el sector artístico con una contratación de los artistas como Dios manda. Claro. ¿No? En esta convocatoria además se exigían conocimientos en danza y 2 semanas de ensayos. Se convocaban 2 semanas de ensayo, en horario nocturno, para ponerlo fácil, por supuesto. Vaya a ser que alguien no pueda venir porque no le vaya a dar el horario. Se convocaba para mayores de 16 años. Se ponía a estos voluntarios a las órdenes de un coreógrafo de renombre internacional para actuar junto a un artista de fama mundial, un artista musical de fama mundial. Claro. ¿De qué estamos hablando? Lo vendían como una oportunidad, ¿no? Sí, absolutamente, como una gran oportunidad de vivir una experiencia única. Dices, usted es ¿Y eso no vale para los futbolistas también? ¿Y para los miembros de la UEFA? ¿No es también para ellos una situación única y excepcional? ¿Podían compartir sus ingresos? No sé. Claro, sí, una situación en la cual pues ellos digamos, fueran capaces de simplemente cumplir la legalidad vigente y contratar a estos señores como Dios manda, nada más. Entonces, desde entidades que representamos los intereses de los bailarines, de los actores de este país, pues no podemos por menos que poner el grito en el cielo y decir... Claro. Déjame preguntarte antes de marcharnos, esto además se hace a través de una empresa, Sold Out, que es veterana en este tipo de prácticas, ¿no? Sí, y que realmente nos ha sorprendido, porque las referencias que tenía el sector de Sold Out era de una empresa seria, que contrataba bien a los artistas, y con la que no había este tipo de problemas, y de repente pues, sale publicado en danza.es, lo convoca una entidad como Sold Out, y claro, pues aparte de estupor y de preocupación, pues nos provoca un rechazo tremendo porque están riendo de nosotros. Lo último, la Federación Española de Fútbol, el Ministerio de Cultura, ¿se han puesto en contacto con vosotros? ¿Han dado alguna explicación? Por el momento no. Quien sí nos ha apoyado ha sido la Federación Internacional de Artistas, la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol Profesional, la FIA y la sección de deportes de UNIMEI, Europa. Ellos sí nos han apoyado por el momento, y con un portavoz de Sold Out ha sido imposible, ha salido publicado en medios, aducían que por temas de las fiestas pues no tenían ninguno pendiente, y bueno, pues como te digo, pues para nosotros ha sido un mazazo y un elemento de indignación tremendo. César Casares, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. Adelante con vuestra pelea. Vamos a terminar todos, no sé, trabajando por el bocadillo. Pues lamentablemente parece que es a lo que nos abocan, y estamos hablando de un sector tremendamente empobrecido. Y no solamente porque lo digamos los titiriteros paniaguados, no señores, estamos hablando de cifras contrastadas y reales. El informe de AISGE dice que solamente el 8% de los artistas de este país ganan más de 12.000 euros al año.
El informe promovido por FECET, otra de las entidades que ha suscrito el comunicado, dice que desde que empezó la crisis las compañías de danza obtienen un 80% menos de ingresos por cachet, mientras han mantenido su nivel de actuaciones. ¿Esto qué significa? Que bailarines, que coreógrafos, que repetidores han estado trabajando y manteniendo el pulso artístico de este país cobrando menos, claro, trabajando por menos y empobreciéndose. Estamos hablando de una... César, un abrazo muy fuerte a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y aquí en la frontera tenéis un altavoz. Pues seguiremos trabajando. Traslada a los compañeros y compañeras que la experiencia aquí es que las peleas se ganan cuando hay conciencia y unidad. En ello estamos. Siempre hemos defendido la unidad sindical de los artistas y en ello seguiremos trabajando desde Conarte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Lolo, dispara un trayazo de los tuyos. Ya está bien. Es que, bueno, no salgo de una y ya estoy en otra. ¿Dónde están las cuentas corrientes? ¿Dónde están los coches deportivos? ¿Dónde están las hípicas y los caballos? ¿Dónde están los áticos? ¿Dónde están los chalets? ¿Dónde están los apartamentos cara al mar? ¿Dónde? ¿Dónde tiene Camps el enriquecimiento de estos años de presidente? Estoy ya harto de tanta imputación, la verdad. Es que ya está bien. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Oh! Mentira. Pues si no quieres caldo, 2 tazas. En el año 2005, las energías renovables, en concreto la fotovoltaica, era ni más ni menos que el futuro. El Estado sacó un Real Decreto con unas condiciones que incentivaban la inversión en este tipo de energía. Invitaba a los españoles a invertir nuestro dinero en algo que prometía. El gobierno de Zapatero ofrecía el sol a los españoles. Les invitaba a ser patriotas fomentando el autoconsumo. Un sueño que se convirtió, sin embargo, en una pesadilla cuando las eléctricas vieron lo que se les venía encima y presionaron a los gobiernos para dar marcha atrás de todas esas promesas que embargaron la vida de mucha gente. La marcha atrás del gobierno supuso la ruina para 62.000 familias. Una de ellas, la del conocido actor César Bea, un afectado por la inversión que ha dirigido el documental Sold Out, una historia donde denuncia lo sucedido. César, bienvenido de nuevo a La Frontera. Pues un placer estar aquí de nuevo. Pues gracias. A mí me jode. Pues a porque podías estar aquí contando a la gente que habías solventado tu problema después de tantas promesas y me da que no es el caso, ¿no? El día de Navidad estabas plantado en un banco en la Moncloa, decidido a pasar la noche y se interesó por ti, sí. Cristina Narbona, pero... Pues esa es la sorpresa no tan grata. Como bien dices, el día de Nochebuena pernocté en el suelo ahí frente a la Moncloa, bajo cero y a punto de pulmonía. Es verdad que eso era así. Y me llamó Cristina Narbona el día de Navidad por la mañana diciéndome, por favor, vete a casa, que vas a coger una pulmonía. Se lo agradezco porque hubiera sido así. Me dio su palabra de que iba a tener una solución y me dio permiso para hacerlo público en los medios. Claro, uno de los artículos de las entrevistas que hice ponía un cuento de Navidad en el titular. Pues el cuento se convirtió en una... Bueno. El señor Scrooge triunfó. Y Pedro Sánchez, Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, pero también Pedro Sánchez había asegurado que si ganaba las elecciones este problema se resolvería. Sí, eso aparece en mi documental, como has dicho antes, en Sold Out, y él dio su palabra de que cuando fuera presidente cumpliría con los contratos que se firmaron. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Quiero ante vosotros asumir un compromiso, y es que en noviembre de 2015, cuando el Partido Socialista vuelva a gobernar España, se restituirá la retribución de las fotovoltaicas para que tengáis un futuro garantizado y el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, que es con el contrato que firmó con vosotros. Estamos en 2019. Sí. Pues no se ha cumplido nada de eso. Es verdad que las políticas del PSOE energéticas han cambiado radicalmente con respecto a las políticas del PP, pero en este asunto en concreto las cosas van a peor. O sea, la semana pasada pues, se inició la primera subasta de nuestros bienes familiares. En el PSOE saben de primera mano que nuestra situación en concreto es muy urgente y muy peliaguda y no han hecho nada. Ya.
Que estuviste con tu hermano Boni, ¿no? También afectado protestando durante los 15 días previos a las elecciones generales. Correcto. ¿Y de esas protestas? Pues de esas protestas surgió una reunión en la sede de Ferraz con el señor Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, al cual le agradezco un montón que se está preocupando de verdad por nosotros, y es una persona muy sensibilizada con el tema. Pero me temo que él no decide. No decide. Es decir, yo planteé, según nuestro abogado, la solución es un real decreto. Pero parece ser que un real decreto hay que aplicarlo a cientos de familias y eso ya pues es bastante dinero. En cualquier caso, este dinero no afecta a los presupuestos generales del Estado. Es un dinero de las eléctricas. O sea, es un dinero que habría que cobrárselo a las eléctricas. Que es como me lo estaban pagando a mí. Y bueno, debe ser un tema delicado. Hablar con las eléctricas y decirle, oye, esto que se prometió, esto que se firmó, hay que pagarlo. O sea, eso implicaría que las eléctricas tendrían que hacerse cargo... Ganar menos. Y aún así, ganan mucho. O sea, que es un problema de caja. Pero claro, yo me reuní en el Ministerio con el secretario de Estado de Energía, Julio Domínguez, y le dije, digo, creo que ustedes mandan poco. Los que mandan aquí son las eléctricas. Me dice, bueno, mandan un poco, sí que mandan. Digo, mandan absolutamente todo. Entonces, claro, cuando hablas ya con secretarios de Estado que pueden tomar decisiones, que te sugieran cosas que es incomprensible que te... Claro, él me dijo, ¿por qué no has denunciado a tu comunidad autónoma si cometió algún error? Digo, pero es que no fue así. O sea, el problema es que ha habido tanto cachondeo en la administración, tanta negligencia, que ha generado pues lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Que un error administrativo admitido, afortunadamente, por el Partido Socialista, nos está llevando a la ruina. Y aquí... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues pedimos un préstamo en torno a 1 millón de euros, avalado con la planta solar que costó casi 900.000 y el resto pues para unas fincas, en fin, un préstamo pues como empresarios, avalado con todo tu patrimonio, todo el trabajo de toda tu vida y el de tu familia, porque si no a dos peleles, un banco no les da un préstamo de esa envergadura. Te piden que avales claro que avalamos, era un contrato con el Estado, pero nos estafaron. Y yo es lo que les he pedido, les pedí antes de las elecciones al PSOE, digo, firmadme un documento donde reconocéis que ha habido negligencia administrativa y que vais a aplicar una solución. Digo, porque si entra el PP en el gobierno, me van a dar un tiro en la nuca. Me van a dar un tiro en la nuca. Bueno, pues esa carta, pues no sé por qué no sé. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Pues la inversión, como te decía, en nuestras familiares... No digo la tuya. El total, 25.000 millones de euros. Invertimos 62.000 familias y algunos fondos extranjeros de medio mundo. A los fondos extranjeros, como pueden acudir a través del CIADI a tribunales internacionales, pues les van a pagar. De hecho, ya ha habido sentencias que obligan al gobierno español a pagar. Pero yo no puedo acudir a esos tribunales. Evidentemente mi situación y la de otras familias es muy peculiar, ¿no? Pero es una impotencia tan grande que te admitan que te han estafado, que te han robado, que te han destrozado la vida y que no hagan nada. Pero incluso, César, peor, ¿no? Porque las personas que avalaron este negocio están, una buena parte de ellas, en los consejos de administración de las eléctricas. Claro, si es que yo he dicho que la mayor puerta giratoria de este país está en el Congreso de los Diputados. De ahí salen disparados a todos los consejos de administración de las empresas más importantes de este país, sobre todo las eléctricas. Entonces, ¿cómo vas a gobernar en contra de las eléctricas si ellas ya te van a contratar cuando salgas de ahí? Pues como gobierne Sánchez con Rivera, jajaja. Yo tengo muchas ganas de marcharme de este puñetero país. Es lo que mi hijo, con 14 añitos que acaba de cumplir, me oye constantemente. Digo, cariño, vete. En cuanto puedas, vete. En este país... Empezáis así el documental, ¿no? Historia de un atraco a todo un país. Claro. Mi padre y mi crío ahí... Anda que no ha llorado mi hijo con esto y me pregunta todos los días, papi, ¿has hablado con el banco? Papi, ¿te han dicho algo en el gobierno? Papi... O sea, es un crío que lo está sufriendo. Yo a mi hijo lo he visto llorar. Pues claro. Cuando me decía, papi, pero... ¿Y la casa de abuelo también se la van a quedar? Digo, pues cariño, se quedarán con todo lo que puedan. Y claro, el crío te mira, claro, porque nos ve sufrir, que es su familia, que es su padre, ¿no? Y eso es...
tanto dolor innecesario, tanta impotencia, y luego te das cuenta como cuando ya te reúnes con estas personas, he hablado con la ministra Teresa Rivera, y que me diga que ella no puede hacer milagros, que me diga que por qué no hemos solucionado esto antes. Entonces digo, ¿quién decide esto? Si no es la ministra, ya solamente me falta hablar con el señor Pedro Sánchez, que ojalá nos escuche, para ver si da una respuesta. Y si el señor presidente me dice que le da exactamente igual, pues bueno, apaga y vámonos. Pues hay que pedirle a nuestro amigo Iván Redondo, Iván, trasládale a Pedro Sánchez que hay una gente que le están quitando su vivienda, la suya, la de sus padres. La vida. Por una decisión que fue desdecirse de lo que habían planteado. Es decir, dicen a la gente, invertid en energías renovables, y en un momento dado cambia el decreto ley y suspende las ayudas. Sí. Con carácter retroactivo. O sea, es que no se puede... O sea, ha generado inseguridad jurídica. Claro. Que estamos en el medallero internacional de inseguridad jurídica. Y no puede ser que te estafe el propio Estado. Y luego les da igual, de verdad, se ríen. Imagino estarán ahí en un despacho y diciendo, bueno, pues es así, nos ha tocado esto, bueno, pero sus buenos sueldos. Zapatero creo que estará viviendo muy bien con su jubilación de expresidente y en el Consejo de Estado. Miguel Sebastián, por los servicios prestados en Indra. Rajoy, 3/4 lo mismo. Los hermanos Nadal, 2 responsables directos de esta estafa, pues ya han pedido uno plaza en Washington y el otro en Londres. Y yo, como empresario, como ciudadano español, me están jodiendo la vida. Pero desde hace muchos años. Es una impotencia tan grande. ¿Y qué hago? Pues ya has hecho todo, ¿no? Huelga de hambre, carreras en torno a la Moncloa, dormir en la puta calle... Nah, eso es un... Creo que al final terminaré en la cárcel, fíjate lo que te digo. Hay muchos días que lo pienso. Pues espero que no. Y espero que haya un gobierno que escuche vuestro caso. Espero que haya un gobierno... Sí, pero ¿cuándo? Bueno, pues el gobierno tiene que salir ya. Es que es urgente. Es que esto es para hace ya años, no es para mañana. Que lo saben. En el PSOE saben perfectamente cuál es nuestro problema. Y hay algunas familias como nosotros. Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque no les afecta a ellos, a sus familias. Ellos viven muy bien. Y yo, bueno, pues aguántate. Rara es la noche que no tengo que medicarme para dormir. Para poder aguantar en plató 8 o 10 horas de trabajo. Joder, ya está bien, ¿no? Ya está bien. O sea, el delito que he cometido ha sido instalar una planta solar. Ese es el delito. Me han tratado como un criminal. A mí y a toda mi familia. No me jodas tú. Qué impotencia y qué asco da todo. Y te das cuenta que este país funciona todo exactamente igual. Va mal para los demás. Lo que pasa es que, César, no vamos a tirar la toalla. No, tengo que seguir. Estamos en la peleando, mierda de la impotencia, metidos para adentro, somatizando las traiciones y al final dejando que los sinvergüenzas se salgan con la suya. Ya, pero o sea, hay que pelearlo, ¿eh? Pero claro que hay que pelear, y lo estoy haciendo. Pero pido un simple papel, que ellos verbalmente me reconocen que ha sido una negligencia administrativa. Y los tribunales... Claro, pero una sentencia en firme dice... Claro, pero una sentencia en firme basada en una estafa. Claro. Y en una negligencia. ¿Y contra eso qué hago? No, es que hay una sentencia en firme. Que me habéis estafado, que me habéis jodido la vida. Coño. Pues no. Búscate la vida. César, vamos a ver qué sale de estas elecciones. A ver si sale un gobierno dispuesto a escuchar. Te aseguro que si sale Sánchez con Rivera, olvidaos. Ya. Olvidaos porque las vinculaciones que tienen estas gentes con las eléctricas son muy altas. La única posibilidad es que entre alguna fuerza política en el gobierno que no tenga deudas pendientes con estos conglomerados de la energía. Y entonces pues tendrán que evaluar algún tipo de transición. 25.000 millones es mucho dinero, ¿no? Para soltarlo de golpe, te desmantela, ¿no? Todas las cuentas, pero habrá que buscar soluciones para que no os revienten la vida. Para las familias que estamos en una situación tan complicada.
O sea, si me reconoces, insisto, que has metido la pata, dame una solución. ¿Pero por qué has permitido que salga a subasta mis bienes familiares de mis padres? Y porque, mi padre tiene Alzheimer. No. Que mi padre es de los de antes, de los que te daban la mano y eso iba a misa. Ahora, si no cumplías, cuidado, amigo. Mi padre hubiera estado en Madrid, pero de malas maneras, porque a sus hijos no los tocas. Claro. Es que además te roban toda una vida. A mí me han destrozado la vida. Aunque me paguen ya lo que me han robado, ya me da igual. Es que ya me da igual. Me quiero largar de este puto país. Cuanto antes mejor. Bueno, César, yo te emplazo, vamos a hablar dentro de un mes. Pues muchas gracias por... Vamos a hablar dentro de un mes a ver qué demonios ocurre y cómo está esto. ¿Vale? Muy bien, pues gracias, Juan Carlos. Y aguanta porque si no te han derrotado 2 veces. Sí. Entonces que por lo menos la denuncia y la indignación se convierta en digna rabia. Sí. Que la indignación se convierta en digna rabia, porque la digna rabia por lo menos sabes que lo que te ocurre es que tienes razón. Recuerdo que visité en la cárcel a Lula. Sí. Y Lula lo habían encarcelado por la puta cara también. Y él aguantaba porque sabía por qué la habían encarcelado. Y tú tienes que saber por qué demonios te han fastidiado la vida. Sí, pero hay días que cuesta muchísimo. Claro, muchísimo. Es absolutamente evidente. Pero bueno. César. Gracias, Muchas gracias. Lolo, dispara. Pues qué sistema de mierda es el neoliberal que necesita consumir seres humanos y seres humanos y seres humanos en todos los países, en España, en América Latina o en Detroit. Ay, pasan los días y cada vez está más claro que ese monte de Juan Guaidó volvió a parir un ratón y esa voluntad que tenía los Estados Unidos de golpear a Venezuela para lanzar un mensajito a todo el continente, pues ha vuelto a fracasar. Y el eterno aspirante a presidente formado por los Estados Unidos en toda la subversión de extrema derecha, pues ha reconocido los errores. Dice que se equivocó al esperar que los militares apoyasen la Operación Libertad. Una equivocación que ha vuelto a costar la vida a gente, al menos 4 personas, y ha dejado 130 heridos. ¿Y esta gente? Si fuera aquí en España, estarían bramando para que los metieran en la cárcel. Pero como es en un país latinoamericano... Para contarnos la última hora de la situación en Venezuela tenemos al teléfono a nuestro corresponsal en América Latina, Pedro Brieger, que espero que esté un poquito menos enfadado que yo. Pedro, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Pedro. Yo siempre estoy tranquilo, Juan Carlos, así que no te preocupes. Vos seguí enfadado, que yo estoy tranquilo y con una sonrisa. Juan Guaidó insiste en echar más leña al fuego. Sí, con la entrevista que le concedió al Washington Post, donde otra vez dijo que podría haber una intervención militar de los Estados Unidos. Y me parece que hay un elemento que la oposición en Venezuela no contempla respecto de la historia. No digo la oposición, los sectores que hoy aparecen más que nada en la oposición, que no son todos, y es que no contemplan lo que para la memoria colectiva latinoamericana implica una intervención de los Estados Unidos. Los vientos cambiaron. Ya no son las épocas que Estados Unidos podía intervenir fácilmente como intervino en Panamá en 1989. Y hasta tal punto que el Grupo de Lima, que nació hace 2 años para contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro, en su último comunicado insiste otra vez que no hay que avalar una intervención militar y que hay que buscar el diálogo. Entonces, cuando Juan Guaidó plantea otra vez lo de la intervención militar, bueno, uno se pregunta desde afuera, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la estrategia que tiene para derrocar a Maduro fracaso tras fracaso? ¿Solamente le queda la intervención militar? Es que parece justamente lo que la mayoría no quiere. Claro, parece, Pedro, que John Bolton es el que le está dictando el guión a Guaidó. Hay una mezcla. Yo creo que en cierta medida el guión está marcado desde la Casa Blanca, pero por otra parte también la Casa Blanca
marca el guión en base a lo que le dicen en Venezuela. Y esto lo hemos hablado muchas veces, Juan Carlos. La oposición todavía en vida de Chávez decía que Chávez no tenía respaldo popular, y lo tenía. Y ellos creen su relato de que el chavismo no tiene apoyo popular, más con Nicolás Maduro. Pero el 1 de mayo, frente a la oposición que prácticamente no movilizó gente en las calles, el 1 de mayo, la movilización del chavismo fue muy grande, hasta tal punto que muchos medios de comunicación y comunicadores, comunicadoras hostiles al chavismo, tuvieron que reconocer que la movilización del chavismo había sido muy grande. Entonces se preguntan, pero un momento, ¿dice la verdad la oposición cuando analiza lo que pasa en Venezuela y le vende al mundo de que Maduro está absolutamente aislado, a punto de tomar un avión para fugarse a Cuba, que la mujer ya se había ido a Cuba, como denunciaba Jaime Bailey, peruano, que uno ya le ha escuchado tantas mentiras que ya ni siquiera sabe por qué muchos medios de comunicación reproduce lo que él dice? Y creo, Juan Carlos, que lo que más golpeó en Estados Unidos entre el martes y miércoles de la semana pasada fue la mentira de Guaidó. Cuando él dijo, estamos en la base militar, y no estaba dentro de la base militar. Creo que eso golpeó mucho en Estados Unidos porque le quitó credibilidad. Para triunfar necesitas decir la verdad. Me ha insultado mucho, Pedro, ver cómo todos los medios de comunicación sostenían esa mentira. Y a todos han repetido en España, todas las principales cadenas repitiendo la mentira de que ya había caído la base militar de la Carlota, que era, como tú dices, una patraña. Y es difícil de entender eso. ¿Cuántas veces le explicás a la gente que mira tu programa, Juan Carlos, lo que pasa con los medios de comunicación, cómo informan especialmente sobre Venezuela? Y a veces es difícil entender por qué tantos medios de comunicación le siguen creyendo a todo lo que dice la oposición. Porque uno puede estar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero no por eso tiene que comprar las mentiras de la oposición. Claro. Pedro, déjame preguntarte cosas rápidas, que quiero preguntarte 3 o 4 cosas y tenemos 3 minutos. Guaidó sale sacando pecho diciendo que Maduro no ha ordenado su arresto porque le tiene miedo. ¿Por qué Guaidó sigue en la calle? Porque hay una debilidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro, está claro. Desde el 2015, que perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional, no han logrado torcer el rumbo. Hay un sector de la oposición muy poderoso y es esta debilidad, a mi juicio, lo que impide que lo pongan preso, como pasaría en otro país si aparece alguien que se autoproclama presidente o alguien que deja la prisión domiciliaria. Es un signo de debilidad, pero esa debilidad no implica que caiga, no es lo mismo. Ya, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pedido que no se derroque militarmente a Maduro, ha pedido a Washington que abandone sus planes irresponsables. Y Lavrov y Pompeo se están reuniendo en Finlandia. ¿Qué esperamos de esa reunión? No tengo la respuesta, pero me parece que claramente Rusia le ha dicho a Estados Unidos, esto que vos decías, que no van a avalar una intervención militar. Hay una cuestión geopolítica que va mucho más allá de Venezuela, que hace también que Estados Unidos permanentemente amenace a los países de América Latina por la presencia china y que hace que China siga apoyando a Venezuela. Vuelve ese tablero mundial a jugarse con fichas posicionadas en diferentes lugares. Y a mi juicio en Rusia entienden que un debilitamiento del gobierno de Maduro o la caída del gobierno de Maduro también es un debilitamiento para ellos en este escenario internacional. Pedro, muchísimas gracias. La semana que viene quiero preguntarte sobre Panamá, que ahora ya no nos da tiempo, a ver cómo está la situación también ahí en Centroamérica. Con el triunfo del PRD, pero lo analizamos la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte, Pedro. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, queremos terminar hoy con una recomendación cultural. Hemos podido ver una obra de teatro de esas que no te dejan indiferente. Shock, El Cóndor y el Puma. Una obra dirigida por Andrés Lima y con textos de Mayorga, de Cabestany, del propio Andrés Lima. Es una obra de teatro que tiene detrás varios años de trabajo. El origen es el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que es donde recordaba la reflexión de Milton Friedman, de que solo tras un shock
pueden hacer comulgar a un pueblo con ruedas de molino. Solamente después de un shock, pues pueden privatizar, como ocurrió tras el tsunami en Indonesia, o después de un golpe de Estado que deja realmente desmanteladas a los sindicatos, a los partidos de izquierdas. Milton Friedman, que es el eje de esta obra de teatro, es un malo de literatura. Capaz de sonreír en los momentos más complicados, como cuando le dieron el Premio Nobel de Economía y alguien le gritó «vete a tu casa», porque en ese justo momento Pinochet, a quien asesoraba Milton Friedman, estaba ejecutando a gente que no pensaba como Milton Friedman. Andrés Lima ha conseguido hacer teatro con ese testimonio repetido de tantos torturados que recordaban los gritos en el estadio de fútbol de Buenos Aires durante el Mundial del 78 en Argentina, con aquel gol de Kempes. Esa escena es memorable y va a quedar en el recuerdo. Igualmente es estremecedor escuchar en esta obra a los actores cantar Freedom mientras las madres de la Plaza de Mayo recitaban la letanía de su dolor por los desaparecidos. O también es estremecedor ver a un Elvis Presley decadente visitando a Nixon para pedirle una placa del FBI, o a Margaret Thatcher grabando una entrevista repetidas veces con Pinochet a ver si convencía al mundo de la bondad de este asesino. Ay, en el teatro como en la poesía se tapa para que nos fijemos, y esta obra hace que nos fijemos destapando. Y si después de ver esta obra miras para otro lado, es que a lo mejor eres más cómplice de lo que pensabas. En el Teatro Valle Inclán de Madrid, Shock de Andrés Lima. No os la perdáis, desobedientes. Hasta mañana.